Encontré en el libro de Malaquías 5 quejas, escuche muy bien, 5 razones bajo el juicio que se encuentran las familias. Escuche, es de vital importancia, yo quiero que me preste mucha atención. Es de vital importancia en esta tarde que usted pueda en realidad considerar estas 5 razones, estas 5 quejas, y le pido el grandísimo favor que las examine, que usted medite esta semana en ellas y usted considere cuáles de ellas usted o su familia, sus ancestros han violado y han hecho parte de estas 5 razones, estas 5 quejas que Dios tiene en contra de los hombres y mujeres de las familias de la tierra. Al finalizar el último versículo de Malaquías en el capítulo 4, me sorprendió que el mayor juicio, yo quiero que me presten mucha atención, el mayor juicio que hay sobre la tierra es las familias que están apartadas de Dios, que están deshechas, que están destruidas. El mayor juicio, y ahora estoy entendiendo los resultados del porqué de tantos divorcios, de por qué tantas desuniones de las familias, y estoy entendiendo la importancia de la meditación de la palabra. Por eso yo le pido el favor, usted en esta tarde no solamente necesita disposición, usted necesita pedirle a Dios que le permita tener memoria, escuche muy bien, memoria, para no olvidar, porque al final usted va a notar que son consecuencias de leyes, mandatos que Dios había dado y que las familias, los líderes, los pastores, los profetas habían desobedecido. Entonces yo quiero mostrarle en esta tarde, y yo quiero que le ponga por título bajo juicio. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos bajo un juicio y la consecuencia ha sido grave. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, hemos sido libres de este juicio porque entendemos y comprendemos que Jesús tomó el lugar, pagó el precio de este juicio que nos era contrario a nosotros. Pero si usted hace memoria y usted entiende, cuando usted va a ver muchos de los sucesos que nos vinieron en nuestras vidas, fue el pago, el resultado de conocimiento o por falta de conocimiento, por haber violado estas leyes y estos mandamientos de parte del Señor. Ahora, yo necesito recordar esto también. La Biblia dice que Dios declaró en tablas unas leyes y unos mandamientos. Las declaró para el pueblo de Israel. Pero es importante entender que cuando el pueblo de Israel no entendió, no abrió su corazón para el Mesías, estos mandamientos fueron trasladados a la iglesia. Nosotros somos aquellos que recibimos los beneficios de cumplir la ley y los propósitos y mandamientos de Dios. Ahora, cuando pensamos en mandamientos, la Biblia dice, no como nosotros pensamos, la Biblia dice que no son gravosos, que no son para ejecutar nuestras vidas. He enseñado muchas veces que la ley es para nuestra sanidad, para reconocer que está mal y no hacer lo que Dios nos está pidiendo que no hagamos. Entonces, nosotros en esta tarde debemos de entender que ahora, como iglesia, tenemos la oportunidad de conocer estas leyes y estos juicios que están sobre nuestras vidas para no desobedecer más a Dios y recibir los beneficios, las promesas que Dios tiene al cumplir su palabra. Ahora yo quiero que vaya conmigo entonces al libro de Malaquías,
capítulo 2, versículo 17. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Yo quiero que diga, creyendo en su corazón: Señor, vamos, diga conmigo: Señor, yo sé que tu palabra y tus mandatos no son gravosos para mí. Para mí es un deleite obedecer, amar tu palabra, ponerla por práctica, y sé que tú me bendecirás en el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice así, estoy leyendo la versión Nueva Internacional: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan en qué lo hemos cansado. En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace de ellos, y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Mire para acá, por favor. Nosotros menospreciamos los mandamientos de Dios. Nosotros pensamos que a Dios simplemente no podemos burlar. Dios estaba diciéndoles: ustedes dicen, ustedes se han cansado con sus palabras y encima preguntan: ¿en qué te hemos cansado? Y la Biblia está declarándonos en esta tarde que Dios se cansa muchas veces de nuestra falta de honra, de nuestra falta de obediencia, de nuestro deseo de amar y obedecer su palabra. Cuando nosotros estamos renunciando y no prestando nuestro oído, nuestro corazón, estamos bajo juicio por no honrar, por no apreciar los mandamientos de Dios. ¿Sabe que llegaron al punto en el tiempo de Malaquías que cuando los profetas o el profeta Malaquías se levantaba para dar una palabra, simplemente era como recibir cualquier otra? No llegar con expectativa, no obedecer, significa una deshonra a la palabra, a los mandamientos de Dios sobre nuestras vidas. Cuando yo no abrazo, no solamente no presto atención, sino que hago parte de mi vida sus leyes, sus mandamientos, yo estoy menospreciando y cansamos a Dios. Ahora, nosotros todo el tiempo decimos que Dios escucha mis oraciones, y es verdad. Dios las escucha tanto que muchas veces lo que Dios está pensando decir: me estoy sintiendo abusado, porque no responden a mi palabra, no obedecen mis mandamientos y vienen a pedir como si nada pasara. En esta tarde yo necesito que ustedes puedan poner un gran tesoro los mandamientos de Dios. Que en esta tarde podamos entender que cada vez que desobedecemos, levantamos una puerta grande de juicio en nuestra contra. Cuando nosotros recibimos noticias malas, cuando nosotros nos suceden cosas malas, son consecuencias de no honrar la palabra del Señor. Cuando tomamos en poco, cuando se les dice: hay que amar al Señor su Dios con todo su corazón. Cuando menospreciamos, cuando se nos dice: necesitamos comprometernos con Dios. Cuando se nos dice: es necesario leer la palabra y orar, estamos menospreciando cuando no lo hacemos. Cuando decimos: deja tu mala forma de hablar, estás menospreciando la palabra. Cuando se está diciendo: deja de robar, se está menospreciando la palabra. Cuando no le decimos a nuestros hijos y los corregimos, estamos menospreciando la palabra, porque la Biblia dice: debes de corregir a tus hijos. Nosotros, es el tiempo, evidencias que podamos volver al primer amor por la palabra del Señor. Y entiéndase la palabra del Señor por manual y guía de vida. Recuerden,
Dios no ha puesto en su palabra para discutir con nosotros si ha de cumplirse o no. Dios está diciéndote, cumple, obedece, y todo te saldrá bien en tu vida. Ahora, entendiendo de la gran consecuencia que había en el tiempo de Malaquías, quiero que escriba el primero que encontré. Y escriba así: el juicio del menosprecio y deshonrar a Dios. Y escriba Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Malaquías capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 14. Y preste mucha atención. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, al Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Versículo 7: pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, y todavía preguntan: ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo, porque no tratan de ofrecérselos al gobernante o a su gobernante. ¿Creen que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con toda esta clase de ofrenda se va a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Versículo 10: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ninguna sola ofrenda de sus manos. Diga conmigo: no voy a aceptar ninguna oración que provenga de ustedes. Usted está entendiendo en esta tarde, Dios no acepta oraciones. Y ya vamos a profundizar en esto. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Y exclaman: ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor: maldito sea. ¿Qué dice ahí la palabra? Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedican al Señor y luego le ofrecen un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. El primer juicio habla del menosprecio hacia Dios. Sacamos excelente tiempo para lo que nos gusta en este tiempo. Hacemos lo mejor de nuestra economía por lo que nos gusta. Ofrecemos a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestros propios gustos lo mejor. Pero cuando se trata de ofrecer a Dios un altar de sacrificio, de oración, un tiempo devocional en su palabra, un tiempo deseando su presencia, un tiempo de dar lo mejor de nuestras vidas para Él, nos preguntamos: ¿y por qué será que mis oraciones no son escuchadas? ¿Dios está cansado? Dios se cansa de las quejas.
Dios se cansa de cuando nosotros no preparamos, no tenemos un corazón decidido para amarle a Él con todo nuestro corazón. Estamos bajo juicio cuando nosotros no disponemos nuestras vidas completas para Él: mente, alma, corazón, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser. Cuando nos negamos a momentos que sabemos que Él nos está llamando. Nos está llamando a pasar tiempo con Él, nos está llamando a que ofrezcamos lo mejor de nuestras vidas, nos está llamando a obedecer. Se perdió el respeto y temor por Dios, menosprecio a todo lo que Dios refiere de nosotros. Si el Señor dice: guarda el domingo para venir a la iglesia, el Señor te está diciendo a ti: estás bajo un asunto de actitud, de disposición en tu corazón. Cuando tú le das por encima tiempo a tu trabajo, le das por encima a tu aparente descanso, estás en tribulación en tu alma, tienes necesidades económicas, tienes situaciones que no tienes la vida ideal que deberías tener, y lo que haces aparentemente es descansar. Descansar si tu alma está enferma. Si tienes un juicio sobre tu vida, tienes que corregir. Nosotros fuimos creados para darle el más excelente honor a Dios. Los que estuvieron el viernes en la casa, aprendimos la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dios no miró el gran costo de valor económico de la ofrenda, miró disposición de su corazón, diciendo a Abel: Dios merece mi primicia, merece lo mejor. Nosotros muchas veces lo que hacemos es hacer como Caín. Damos lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, el momento que nos queda, y no sacamos primicias para Él. Nosotros no podemos entender, todavía no hemos entendido que no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y la idea en esta tarde, como siempre pretendo, es que usted tenga conocimiento e incomodarle. ¿Con qué propósito? Que usted pueda entender que al cumplir la palabra del Señor, a honrarla, al respetarle a Él, ganará su respeto. Quien respeta a Dios, quien honra a Dios, gana influencia en la tierra. No puede ser que una persona venga a la iglesia y no sepa qué es lo que Dios quiere para su vida. La Biblia dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora dime, ¿cuál es tu palabra para este día? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la palabra de Dios para ti hoy? ¿Cuál es? Menosprecio, falta de honra y respeto a Dios. No juguemos, no pretendamos hacer solamente personas que a toda hora que tenemos necesidades: Dios, ¿dónde estás? Y nos preguntamos, como dice la Biblia. ¿Y por qué Dios nos pregunta como si nosotros lo estuviéramos haciendo? Claro que lo hacemos. No respetamos que Dios está demandando de nosotros pasar a solas en la mañana y pasar tiempo con Él. Tú no debes de moverte de la casa hasta recibir una dirección clara, porque eso es honrar y respetar a Dios. Se acabó el tiempo de que, si yo siento, yo voy a dejar de decir malas palabras. Si yo siento, si mi alma me permite, yo voy a orar. Estás bajo juicio y me duele. Cada vez que nosotros abrimos puertas, recibimos consecuencias. Rey David, cuando adulteró, se arrepintió delante de Dios, pero el pago de su pecado fue ejecutado, la factura fue cobrada.
Y eso es lo que yo no quiero que siga pasando entre nosotros. Empezamos a crecer, empezamos a comprometernos, pero la deshonra, la falta de respeto a la presencia de Dios, a su palabra, el compromiso con Dios, nos sacan del propósito de Dios. Y a toda hora subimos y bajamos, subimos. Paremos. Iglesia, les necesito y Dios los necesita. Necesitamos entender, como dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Primicias. Lo primero que necesitamos nosotros iniciar con Dios es darle lo mejor. Lo primero le pertenece a Él. Decía yo el viernes, me impacta demasiado cómo Jesús estaba en el arca de las ofrendas. Ay, yo quisiera ver si aquí empezáramos a hablar de ofrendas y diezmos y yo me parara aquí a veros ustedes cuánto están echando. Eso sería un escándalo para todos. Pero Jesús no mira cantidad, mira disposición de honra. ¿Usted entiende para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Vaya a la Biblia y la Biblia dice, hombre y mujer fueron creados para la gloria del Señor. Y nosotros pretendemos agradar a Dios con ofrendas que a Él no le agradan. Y no le estoy hablando solo de dinero, le estoy hablando de dinero y le estoy hablando lo que es su vida. De todo. Todo le pertenece a Él. Nada es de nosotros. Usted quiere la atención de Dios, quiere que las oraciones de Dios las escuche. Respételo. Respete al Señor. Cuando a usted se le pide, pastor David, se le pide a usted levante sus manos, no es para levantárselas a un hombre, es para levantárselas al que se lo merece. Cuando se le pide que traiga la palabra, que traiga la Biblia, es para que respete y honre al Señor. Cuando se le pide a usted que se comprometa con el Señor, usted no nos está respetando a nosotros, no nos está honrando a nosotros, está respetando a Dios, está honrando al Señor. Cuando se le pide que deje de pecar, se le está diciendo es porque Dios quiere ser bendecido con su vida. Que por donde quiera que usted vaya, el Señor pueda decir como dijo sobre Jesús, ese es mi hijo, esa es mi hija sobre el cual tengo complacencia. Y nosotros podemos lograrlo. Disposición, anhelo de respetar a Dios. Y déjeme hablarle esto de mi corazón. ¿Sabe yo qué pienso que es temor por Dios? Es un amor apasionante. Que fallarle no quiero y no puedo. Respeto, temor y temblor, como dice la Biblia, es un corazón apasionado que se desvive, que toda su atención es cómo agradarle a Él, vivir para Él constantemente, cada día desde que se despierta. Pero como prestamos más atención a las necesidades, a lo que nos está aconteciendo, y no sabemos que la respuesta está en respetar y honrar al Señor. Le hablo de todo mi corazón, porque los mayores beneficios de cumplimiento de Dios en su palabra son cuando yo le hago a Él mi prioridad. Y nosotros no podemos seguir adelante jugando como si Él no fuera real. Pero como siempre muchas veces hemos hablado, otra vez les insisto, les pido por favor, meditemos en la palabra.
Necesitamos descubrir en qué estamos fallando. Y la mayor y primera consecuencia, más bien, todo inicia desde la falta de respeto, el menosprecio y la deshonra a nuestro Dios. Segundo, déjeme hablarle primeramente, se me pasaba. En el libro de Hechos, escriba esto por favor, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Una pareja creyente, escuche, creyente. No es el asunto de dinero, vuelvo y le repito, es el asunto de que no comprendemos quién es Dios. Dios es majestuoso, es poderoso y es real. No hemos sido consumidos todos los que estamos acá por misericordia, por Jesucristo haber ido a la cruz. Una pareja en el tiempo de la iglesia primitiva, a través de las necesidades que habían en la iglesia, se comprometieron a vender una propiedad. Nadie los obligó. Escuche, nadie. Pero ellos dijeron vender una casa, una propiedad, y ponerla a la disposición de los que le faltaba dentro de la iglesia. La vendieron por un precio y luego vinieron para traerla a los apóstoles. Y le fue revelado a Pedro por el Señor la deshonra y la falta de temor a Ananías y Zafira, su esposa. Y Pedro le pregunta a él y le dice: oye, ¿con que vendiste en tanto tu propiedad? Dice: oh sí, la vendí por tanto. Por la blasfemia y el engaño fue recogido muerto Ananías. Dios es un Dios misericordioso, pero es un Dios real. Mire para acá, por favor. No piense que Dios puede ser burlado. Y luego viene su esposa Zafira y le hace la misma pregunta, y ella sostiene el mismo precio que su esposo había quedado con ella, que no era el precio real. También se le pregunta y le dice Pedro: ve a dormir, vas a dormir tal, a los mismos pies donde cayó tu esposo, y allí mismo murió también ella. El asunto es uno de los mayores juicios y que tienen las naciones, y que tienen las familias, y tienen las personas, es la falta de temor por Dios. ¿Sabe para mí dónde está la mayor consecuencia de lo que está pasando hoy en día? La deshonra por Dios, la falta de temor por Dios. Segundo, ¿cuál es el primer juicio? Segundo, el juicio de la infidelidad y la deslealtad. Y escriba Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 16. Si pensamos que Dios no está en el momento que estamos cometiendo pecado, no solamente seremos enjuiciados por el pecado, sino que seremos enjuiciados por la deshonra y la falta de respeto de pensar que Dios no está allí. El juicio de la infidelidad y deslealtad, Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿Nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Diga conmigo, detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor.
y lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las aceptan de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Porque es uno solo. Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Mire para acá, por favor. Tan impresionado, tan gratamente sorprendido por Dios, que una de las mayores señales de un corazón correcto delante de Dios es una persona fiel. Podemos ser nosotros de aquellos que podamos preguntar: ¿y en qué yo he sido infiel? Como una vez cuando mi pastora en Colombia dijo: oye, ya 2 mujeres de Dios se han acercado para decirte que debes de corregir tu relación con tu esposa. Y entonces yo lancé la misma pregunta: ¿en qué este maravilloso esposo que Dios ha hecho podría mejorar? Y ya tenemos de antesala que somos los más tremendos. Ya le entregué mi vida a Jesús, yo voy a la iglesia, ofrendo diezmo, soy tremendo. Y tenía esta actitud altiva y orgullosa, diciendo: a propósito, pastora, con respecto a esa palabra, yo tengo que decirle que no es verdad. Y si no, le paso a mi esposa para que ella le cuente de las maravillas del esposo maravilloso que ella tiene. Y no quería aceptar la palabra, porque nosotros pensamos que no hay de dónde esculcar, no hay de dónde escudriñar, no hay de dónde filtrar, a ver dónde quizás le estamos fallando a Dios en infidelidad. Y eso fue lo que me dijo mi pastora. Yo: ¿sabe lo que no me gusta? Su actitud. Dígale a la persona que está a su lado sonriendo: ¿sabe lo que no me gusta? Su actitud. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Escuche, mire para acá. 3 meses después, yo fui y le agradecí. Examiné mi corazón porque me dio temor cuando ella dijo: eso es lo que no me gusta, su actitud, su orgullo, su altivez. Y empecé a examinar mi corazón en cuanto a mi esposa y encontré grandes cosas en mi vida. Todos los que están acá pensando en alguna forma, cuando menospreciamos y no somos fieles, ¿sabe qué? Ser fiel significa una sola mente, un solo corazón, un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estás traicionando a tu espíritu. Todo lo que hacemos a solas, escuche, esposas y esposos que están acá, todo lo que hacemos a solas y nuestra esposa y nuestro esposo es infidelidad. Cuando no nos gusta salir con ella, cuando no hacemos cosas juntos, cuando tenemos cuentas separadas, cuando mi esposa no sabe todo de mí, es infidelidad. Y hay un juicio en contra de nuestro matrimonio, dentro de nuestros hijos y nuestras familias. Pensamos que solamente es ir al acto. La Biblia dice: solamente necesitas codiciar en tu corazón y el pecado fue consumado. Todo lo que es individual en un matrimonio es infidelidad. Infidelidad es aquellos
que por cualquier tontería le dicen a la esposa, entonces haga lo que quiera. Eso es infidelidad. Porque estás abriendo una puerta así de grande a la separación, al divorcio. La vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la boca. Abres un juicio en contra de tu matrimonio. Y Dios no tolera la infidelidad. Ahora, si una persona no es fiel con Dios, será fiel con su esposa. Si el inicio de la fidelidad comienza fidelidad hacia el Señor, santidad al Señor. A mis hijos no son creyentes, comienza con nosotros. Haz que mis hijos son muy pecadores, comienza con nosotros. Ahora, ¿qué es una persona fiel y leal? No abandona. Escuche, no abandona. Cuando tu esposa se encuentre en dificultades, no abandones, ni omitas, comprométete. Cuando tu esposo te pida ayuda, atención, comprométete y sé fiel. Hoy estoy muy cansada, tengo dolor de cabeza, eche para allá. Infiel. ¿Aló? Ya es famoso el aló, ¿no? ¿Aló? No abandonas, renuncias a tu yo. Ese es el único abandono que tiene que haber, a tu egoísmo. ¿Quién sé? No, creo que fue Jonathan. Papá, si quiere quédese para unir a mi partido. No, señor. Estoy comprometido contigo. Es mi prioridad. No voy a ser infiel a mi esposa y a mis hijos. Son mi prioridad. Pero yo decido no abandonar a mi familia, no abandonar al Señor. Apenas ven la primera turbulencia. Ya no voy a ir a la iglesia, ya peleé con esta otra. Y abandonamos. Abandonamos. Apenas venga la primera invitación que reemplace los domingos en el verano, abandonamos y queremos respuesta de parte de Dios. No, comprométete y recibe bendición. No más infidelidad. Prioridades. Priorizar en tu vida. ¿Qué estaba diciendo el Señor en cuanto a la infidelidad? Llegan con lágrimas, llegan con chillidos a pedir la bendición de Dios. Cerrado los oídos de Dios. Estoy resuelto a no esconder nada de la palabra. ¿Usted cree que cuando usted viene a la iglesia se está comprometiendo conmigo? Olvídese. Usted está viniendo a la iglesia, estoy diciendo, soy fiel a mi Señor. La iglesia no se la inventó un hombre, se la inventó, si se le podría decir así, Jesucristo, el Hijo de Dios. No abandonar, permanecer fiel, escuche, hasta con el peluquero. Velus no vino. Un corazón fiel permanece. Firme, escuche esto, firme en amor y fidelidad cuando llegue la tormenta. No se abandona a Dios. Ahí mismo le echamos la culpa a Dios cuando llega la prueba. ¿No será que tienes una puerta abierta? Les iba a decir una cosa. Ya el juicio está. Mantenerse fiel para un solo Dios, para una sola esposa. Yo sabía que uno se une en el alma cuando uno tiene un encuentro físico con alguien. Pero ahora por la palabra entendí que también es un solo espíritu. Otro día hablamos de esto. Tercero, el juicio. ¿Cuál es el primero?
El segundo. Y el tercero, el juicio del robo y la avaricia. Y lea conmigo y escriba allí Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías 3, versículos 6 al 12. Yo, el Señor, no cambio. Él es fiel y no cambia. Justo y no cambia. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Cuando usted escuche Israel o Jacob, igual a iglesia. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que esta palabra no es para los incrédulos. O más bien, primeramente es para la nueva Jerusalén, Israel, que somos la iglesia. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados desde la época de sus antepasados. Se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran, dígame, ¿gran qué? Bajo gran maldición, dice aquí, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y si habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Todos los que estamos acá, nunca me he parado aquí para pedir una ofrenda y un diezmo. Nunca, ni la primera vez les he dicho a ustedes, diezmen, ofrenda. Lo que yo estoy haciendo en esta tarde es parte de 5 juicios, de 5 quejas. Y es mi deber no excluirla, porque el juicio vendría sobre mí. Ahora, definitivamente nosotros, por favor no se me distraiga, nosotros estamos bajo el juicio del robo y amor al dinero. Hablaba también el viernes, y que este fue el tema central, que mientras que el diezmo o la ofrenda sea pequeña, no sufre mucho nuestro corazón. Pero yo hablaba que no se trataba de dinero, hablábamos que se trataba de disposición. Todos los que critican a las iglesias cristianas, ¿sabe qué es lo único que están? Engañados. ¿Y sabe quiénes son los causantes de esto? La iglesia. Porque no tenemos la comprensión de la palabra, que Dios no mira dinero, Dios mira adoración, Dios mira disposición del corazón, Dios mira desprendimiento. El juicio no es por la cantidad pequeña o grande. El juicio es porque no tenemos disposición para entregar. Escuche esto, Dios no está pendiente de dinero, le interesa disposición y obediencia. Por falta de conocimiento hemos sido lastimados en nuestras finanzas. Estamos sentenciados, y hay una ley que nos es contraria, que nos señala, Él está robando a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Son malditos con maldición. Yo quiero que entienda esto, por favor, tiene que entender. Maldición es un problema
Pero maldición sobre maldición es un juicio. Dios declaró que la 10ª parte de nuestros ingresos totales íntegros, dice esta versión, son de Él. Y la Biblia dice, se preguntan en qué nos hemos robado. ¿Saben qué hemos robado nosotros a Dios? En obediencia y entendimiento. Miren para acá. No seamos necios. El diezmo es antídoto en contra de la pobreza, de la ruina, de la escasez, de la maldición de la pobreza. Y nos duele ordenarnos y darle a Dios lo que nos pide. ¿Sabíamos en verdad que esto es robar? Que es el mandamiento número 8. ¿Cuál es el mandamiento número 8? ¿Qué preferimos? ¿9 partes con la bendición de Dios o 10 bajo maldición? ¿Sabemos de la economía de los judíos? ¿Sabemos quiénes son los ricos de este país? Pregunta, ¿a qué se le atribuye? ¿No le roban a Dios? Son íntegros. ¿Sabemos que lo que tenemos no es nuestro? ¿Usted sabe que esa ropita que tiene puesta no es suya? ¿Aló? Se le fue la pila. ¿Sabía usted, como yo decía el viernes, que el trabajo que usted tiene, lo tiene porque a Dios le place? Entendemos ahora que es diezmar, que es el antídoto contra la escasez, pobreza y ruina, que el diezmo Dios lo creó para nuestro beneficio, que fue hecho por amor. Pregunta, mire para acá, ¿Dios necesita su dinero? Están muy serios. Toqué una fibra. Pues si eso es lo que está pasando, eso es lo que necesitamos. Mencionaba yo que la primera vez que yo llegué a la iglesia, el que exhortaba la ofrenda y pedía los diezmos para la iglesia era cachetón y barrigón. Y yo dije, este es el que parte con el pastor. Y estaba bajo juicio. Luego se abre una obra en una ciudad, eso fue en Medellín, luego se abre una iglesia en Pereira. Nosotros nos fuimos a Pereira con este pastor y adivine quién exhortaba la ofrenda. Este gordito y este cachetón. ¿Cómo es que dicen por ahí? Ni con rejo ni con palo. Tenga. Ese es el que parte también la marranita con el pastor. Ahora, terminando. Explicaba el viernes también que diezmar no habla simplemente en el sentido de amor, habla en obediencia a Dios. Y cuando yo empecé, yo no creía que había que obedecer a Dios en esta parte. Luego lo hice a medias. Luego lo hice desordenadamente. Hasta que por fin entendí que inmediatamente como recibiera, inmediatamente entregaba la primicia. Lo primero, fuera que me faltara para la renta, que me faltara para la luz, entendía que Dios bendice a los obedientes y quita el juicio económico a aquellos que no roban. Es que no lo pedimos los pastores. Y qué bueno que yo aquí no enfatizo en dinero. Si usted da, es amado, y si no da, lo amo mucho. No se preocupe.
Usted no está acá, usted no es importante para nosotros por plata. Es por usted, para que se quite el juicio de su hogar, para que su vida económica no sea hoy tengo, mañana no, pasado mañana tengo, luego no. La voluntad de Dios es que siempre haya en abundancia. Cuarto, el juicio de no servir al Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperarán, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Rápidamente este punto. No servir a Dios, no hablarles a otros de Cristo, no estar pendiente de las necesidades de la iglesia, no ayudar en los propósitos de Dios, no rendir nuestros corazones, no poner a su disposición los dones que Él nos dio. Algunos dicen: a mí me gustaría algún día ser predicador y estar a tiempo completo para el Señor. Perdone, está a tiempo completo. La gente que yo más le predico es la gente de mi trabajo, donde yo más, con la gente que más tiempo paso, es a la gente que yo le predico. Está mi vida dispuesta al servicio de Dios. O somos de aquellos que por temor, ay no, ¿qué dirán? Yo tengo este negocio, yo tengo este trabajo, y quizás estás bajo juicio, porque Dios habla que si eres creyente y asistes a la iglesia, debes de servir al Señor, presentar tus dones. Ah, no, yo no soy capaz. Escucha, estás bajo juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Quítate los pensamientos erróneos de engaño y de mentira que te dicen: no puedo, no sé cómo lo haré, cuándo lo haré. Eso es mentira, es un engaño, y estamos bajo juicio. Dios te llamó con un llamado. Dios no te llamó simplemente para que fueses escaso o escasa. Cuando nos llamaban para las fiestas, eso sí traíamos gente. A ver a los que les gusta el fútbol, los colombianitos que yo tengo acá. ¡Ey, partido! ¡Vea, llave! ¡Parce! ¡Pana! ¡Ey! Eso sí, cogíamos el teléfono. Y nos engañamos. Escuche. No tener un corazón disponible para Él, no dar las primicias de nuestra vida, tiempo, leer su palabra, orar, no aceptar su llamado y menospreciarlo, poner por encima cualquier otra ocupación o cualquier otro argumento y pensamiento. Ah, yo no creo que sea para mí eso. Perdone, está bajo juicio. Quinto, escriba este último versículo, disculpe, Lucas capítulo 9, 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar hacia atrás es el mundo y sus deleites, las alegrías pasajeras, la vanagloria de la vida, los afanes de este mundo, amar las riquezas, sexo ilícito, todo lo que es ilícito, aferraciones a lo material, etc. Y por último, y el que más me duele a mí, personalmente el que más me duele, el juicio de las familias divididas. Malaquías capítulo 4,
versículos 5 y 6. Para todos los que están acá y que Dios ha restaurado sus vidas, tienen una nueva oportunidad de matrimonio, por favor, este es el propósito por lo cual Evidencias va a batallar. Y nuestro estandarte será, somos evidencias de familias unidas. No vamos a entrar en el juicio de la desunión. Y yo sé que usted ha captado lo que Dios ha puesto en mi espíritu y en el de mi esposa. Ver familias unidas, amándose descaradamente. Dígale a los que están casaditos, vamos a amarnos descaradamente. Ya, no se exagere. Mi esposa me mira aquí. Prepárese, mi amor. Se puso rojita. Versículo 5. Ahí sí están listos, ahí sí se les quitó la... Estoy por enviarles al profeta Elías. Escuche, aquí hay una tremenda enseñanza a lo que era Juan el Bautista para las familias. Es algo impresionante, pero no es para hoy. Me encanta, amo la palabra porque uno encuentra unas cosas tan impresionantes. Yo nunca había visto a Juan el Bautista de la forma que Dios hizo para él ser una señal para las familias, pero eso es otro tema. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. ¿Cuál día del Señor? El día de Jesucristo. Fue profetizado. Día grande y terrible. Escuche. El juicio comenzó cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz. Escuche lo terrible. Yo quiero que lea conmigo con atención esto y por favor les pido importante atención aquí. Estoy por enviarles al profeta Elías que era Juan el Bautista. Luego hablamos de eso. Antes que llegue el día del Señor. ¿Cuál día del Señor? El día que nació el Mesías. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Escuche, la destrucción total de la tierra vendrá sobre las mismas familias que por egoísmos, que por idolatría a sí mismos, por adulterios, por fornicaciones, por no ser perseverantes, por negarse al divorcio, es el mayor y gran último juicio. Cada uno de nosotros seremos responsables ante Dios de la unidad de las familias. Por eso les hablaba a los que ya tienen su segunda oportunidad en su matrimonio. Únase. Cuando hay pleitos, debo restaurar. Ese es mi compromiso. Miren para acá, por favor. No se me vaya, que estamos terminando. En desacuerdos, debo ser flexible y rendir mis derechos. ¿Aló? Responsables de mantener las relaciones cercanas, constantes en amar y perdonar. Mantenerse fieles en el matrimonio, como es de un solo cuerpo, también es de mente y de corazón. No estoy diciendo en palabras, tuve relaciones con mi esposa, pero mañana estoy deseando por fuera. A mí me gustan las mujeres, pero amo a una sola mujer que Dios me dio. Y soy responsable. Yo decido guardarme para ella. Decido en mi mente no jugársela. Ser fieles.
que a mí me gustan mucho las mujeres y no mirarlas, que tiene eso de malo. Estás bajo juicio. Punto. En el versículo 6 dice: volverse al corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que es acercarse, regresar a enmendar, componer, reconciliar, asumir responsabilidades y el lugar que Dios nos dio a cada uno. Mire para acá. Es la responsabilidad de nosotros buscar a nuestros hijos, y los que son hijos buscar a los padres. Reconciliarse es nuestro deber, perdonar es nuestro deber. Nosotros estamos bajo juicio si no buscamos. Yo invité antes de venirme para los Estados Unidos, senté a cenar a mi papá y a mi mamá. Lo que nunca había hecho por 34 años antes de venirme para acá, yo quité ese juicio de mi vida. Y les dije, los he traído hasta acá para decirles: perdónenme y necesito perdonarlos. Pero me acerqué, me volví, acerqué mi corazón. También habla de pagar el precio y sacrificio por mantener la unidad familiar. Que va a fútbol, es más importante la familia. Que va a trabajo, es más importante la familia. Dar mayor prioridad a la necesidad de mi familia que a las propias. Morir al egoísmo y orgullo. Renunciar a lo que pretendo como mío. En la familia que Dios constituyó, nada se consideraba algo como de su independiente universo. La familia que Dios constituyó es primero ustedes y luego yo. Esa es la familia que Dios constituyó. Suplir necesidades antes de suplir las propias. Atender las necesidades de nuestra esposa, ser una reina, nuestros hijos, unos príncipes, porque Dios va a demandar de nosotros tal como estén nuestras esposas y nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad. El estado de ánimo de mi esposa es mi responsabilidad, porque si yo soy diligente en protegerla, en amarla, en decirle, cuidarla, protegerla, eso será algo que quita el juicio de Dios sobre mi vida. En la creación de Dios, en las familias, nada era a término personal o independiente. Es caminar como uno solo, una sola mente, un solo corazón y un solo cuerpo, como ya hemos dicho. Jesús llevó nuestras maldiciones. Por eso Él es restaurador, reconciliador entre Dios y los hombres. Gálatas 3:13 escriba esto para orar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado del madero. Él llevó en sí el juicio que nos era contrario, nos rescató de la ley que nos separaba de los beneficios de sus promesas. Póngase de pie.